Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, lo que nos veis, lo que nos seguís aquí en Desde el Corazón. Y hoy, miércoles, tenemos el honor de tener aquí con nosotras a nuestro amigo y compañero Moisés Galacer, quien nos va a hablar del tema las 7 leyes universales. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Ana. Moisés. Hola, buenas noches. Ah, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí con ganas de volver a transmitir información. Pues genial, cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, acordaros, Inma y Ana, si hay alguna duda, si alguna cosa no os queda claro, me vais preguntando, ¿eh? Porque yo cuando me lanzo, ya sabéis, me lanzo, ¿vale? Vale. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer otra pequeña charla para seguir con el proyecto de dar un poco de información general para que se entienda la matriz, el juego, la vida, como cada uno lo quiera entender, ¿vale? Entendiendo las cosas, podemos funcionar con una conciencia distinta que si no las entendemos. ¿Bien? Entonces, con su propia parábola, vamos a decirle así, vamos a hablar de lo que es el juego. Vamos hablando de él en todas las charlas, pero hoy vamos a hablar más específicamente de sus reglas. Y sus reglas no son otras que las 7 leyes universales. ¿Bien? Tenemos que acordarnos que estamos en plena evolución, es continuo del ser, y hemos llegado a la época o la era o la etapa de la información. Tenemos el maravilloso Internet, según cómo se use, y el famoso Google o San Google, como le dice una amiga, en el que podemos encontrar informaciones de todo tipo. Se trata de también entender, sentir, vibrar cada uno qué información le vale, porque al final no es que las informaciones sean buenas o malas, pasa como con el concepto del bien y el mal. Al final no deja de ser la percepción y el valor y el poder que cada uno de nosotros le da a esa información. Dicho esto, como os digo, claro, informaciones hay 200.000. Muchas nos podrán ayudar si las entendemos, pero muchas otras también nos podrán confundir, liar o hacernos, digamos, como retrasar nuestro propio proceso, ¿no? Esta información no solo la tenemos ahora de esta etapa, sino que ya sabemos que desde hace miles y miles de años han habido muchos seres, algunos no son ni conocidos, pero muchos seres que han tenido esa capacidad conectada o han sido conscientes, vamos a decirle así, porque la capacidad la tenemos todos, de esa posible conexión con su propia esencia, su yo superior, otros seres. En definitiva, han recibido información, lo que se dice hoy en día han canalizado información. Entonces, tenemos informaciones de muchos seres, como os digo, muchos conocidos y otros no. Hoy vamos a hablar de Hermes Trimegisto. No sé si lo he dicho exactamente bien, ¿vale? Pero se supone que fue un sacerdote, un sanador, un monje, un maestro, un sabio, un mago, todo eso junto, y fue un ser que supuestamente, y decimos supuestamente porque al final, como todo, nos basamos en la información que nos ha llegado, vivió 3.000 o 4.000 años antes de los faraones en la época de Egipto. Y se presupone que incluso fue un poco el día de Abraham, ¿vale? Todo esto sale en la Biblia, todo esto no es información mía. Las 7 leyes que hoy vamos a hablar las podéis encontrar, como os digo, en Internet y sobre todo en el famoso libro del Kybalión, que es un libro que viene precisamente, supuestamente escrito por este personaje, por Hermes. ¿Vale? Dicho esto, se trata de... Sí,
Dime, Inma. Sería, por ejemplo, una enseñanza oculta al principio, las leyes universales, antes Sí, de hace proclamarlo a todos. digamos, según qué informaciones, como ya sabemos a día de hoy, estaban como escondidas y estaban destinadas solo a X personas. Por un lado, porque se supone que esas personas estarían más avanzadas a nivel de ese conocimiento, y por otro lado, para ocultarlas a según qué seres que no pudieran aprovecharse de ello o destruirlas. ¿Eh? De ahí que sí, que al final hemos llegado a donde hemos llegado, pero claro, las religiones, la espiritualidad, todo esto viene de hace miles de años. Y ya sabemos que estaban X, no vamos a llamarles sectas porque no sería el nombre, pero X organizaciones, muchas de ellas a nivel espiritual, que por supuesto tenían informaciones que no estaban para cualquier persona. Pero bueno, a día de hoy estamos en las mismas. Si fuéramos a según qué lugares, como la Biblioteca del Vaticano, hay una información que la mayoría de personas no llegarán a verla en su vida. ¿Eh? Pero nos vamos a centrar en la que sí que nos llega, en la que sí que podemos trabajar con ella y podemos aprovecharnos de ella. ¿Vale? Y entonces estamos en este momento de las 7 leyes universales. Esto se ha escrito, como os digo, en el libro de Kybalión y supuestamente es una información que seres celestiales, seres estelares, seres energéticos, como cada uno los quiera entender, se le dio a esta persona, a Hermes. ¿Vale? Entonces hablamos de las 7 leyes universales, que son las siguientes. Os las voy a leer para que no se me pase ninguna. La ley del mentalismo, la ley de la correspondencia, la ley de la vibración. Seguimos. La ley de la polaridad, la ley del ritmo, la ley de causa y efecto y finalmente la ley del género. Como hemos dicho, son 7 leyes. Muy bien. Por supuesto, como os decía antes, yo aconsejo siempre que no os dejéis guiar por nadie, que no se trata de que la información que llegue de otra persona o de otro sitio coja vuestro poder. Cada uno ha de saber interpretar, cada uno ha de saber darle su punto de vista, cada uno ha de saber resonar y sentir lo que es para cada uno. Pero, por supuesto, yo voy a compartir mi versión de esta información, porque al final la información está muy bien, pero como os digo siempre, está muy bien si sabemos entenderla, porque si sabemos entenderla, podremos aprovecharnos de ella, podremos entender realmente lo que se nos está explicando. Si no, como os digo, pues a lo mejor podemos tener la información, pero bueno, ahí está. ¿Vale? Dicho esto, muy, muy importante. Si buscamos incluso en Internet, veremos que hay muchas versiones distintas entre sí de las propias leyes. No de la base de las leyes, pero sí un poco, como os decía antes, de la propia interpretación de cada una de las leyes. ¿Vale? Por eso os digo que yo voy a transmitir la mía y la que a mí me ha valido. Al que le valga que la emplee y quien no que saque sus propias conclusiones. ¿Ok? Vamos allá. Un dato muy importante que a mí me ha valido mucho. Tenemos 7 leyes. Las 3 primeras son inmutables. Las 4 restantes son mutables. Esto también podéis encontrarlo en según qué sitios, que lo explican también. ¿Qué quiere decir esto? Las inmutables quiere decir que son leyes que simplemente nos están explicando cómo funciona el propio universo, en las cuales nosotros como ser humano o como ser energético no podemos influenciar sobre ellas.
¿vale? Pero luego tenemos las otras 4 que son mutables. ¿Qué quiere decir mutable? Pues lo contrario de inmutable. Quiere decir que en estas 4 leyes va a depender nuestra percepción, nuestro entendimiento y, por supuesto, nuestra reacción y acción hacia cada una de esas 4 leyes. Por lo tanto, entendiéndolo bien, las 3 primeras nos dan una información del funcionamiento universal y las otras 4 nos permiten trabajar nuestra propia maestría como ser energético y poder fluir con ellas aceptando el funcionamiento real del juego, pero pudiendo funcionar por encima de las leyes básicas o vamos a decirle leyes terrenales o humanas impuestas en el planeta y en el mismo. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Muy bien, muy Ahora, bien. Ujú. ponemos esto en práctica. Pues vamos a intentar explicar un poquito cada una de las leyes. Ya sabéis que yo funciono siempre desde la versión de la energía. Entonces, como os decía antes, el que quiera buscar, como nos dicen, el que busca encuentra. El que quiera buscar información, hay muchísima información. Pero, ¿qué aconsejo yo? Acordarnos de que todo evoluciona y nosotros mismos también hemos evolucionado, el ser humano. Por lo tanto, nuestra conciencia también ha evolucionado. Si aprendemos y entendemos una información de hace 3.000, 4.000, 5.000 años desde la versión de ahora, esa misma información que a lo mejor hace 3.000 años no se hubiera entendido, como ha pasado con muchas de las informaciones que tenemos, estaban ahí, pero estaban ahí, a día de hoy nos puede dar ese extra como de seguridad, de confianza, de fe, de la prueba, de tener ahí una información que al final, desde hace miles de años, ya se sabían muchas cosas que a día de hoy se están empezando a descubrir. Cada uno lo entienda o lo experimente a su manera, pero para mí es una prueba fehaciente de que existe ese algo más, de que hay una sabiduría que hace miles y miles de años ya estaba cuando se presupone que el ser humano no la tenía. ¿Vale? Vamos a por ello. Ley primera, nos dice que es la ley del mentalismo. Además nos dice, el todo es mente, el universo es mental. ¿Vale? Ahora aclaramos las leyes. Ley segunda, ley de correspondencia. Nos dice, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esto nos indica que somos y estamos creados de la misma energía que el todo. Por lo tanto, mini universos dentro del multiuniverso. ¿Bien? Ley 3. La ley de la vibración. Nos dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Todo es energía en movimiento, con una amplitud y velocidad determinada de onda, donde lo igual se atrae y lo contrario se repele. ¿Vale? Esto que os estoy leyendo, ¿vale? Es de mi propio curso, ¿vale? Es parte de la explicación que yo le doy a cada una de estas 3 leyes, ¿vale? Entendiéndolo desde mi versión, desde el punto de vista energético, aquí simplemente tenemos una información, como os decía, de la base de la creación, de la base del juego. Al final nos están diciendo que todo, la primera ley, es mentalismo, todo es mente. Si entendemos que en su momento la forma en que ellos entendían un tipo de energía que no era física, que no era terrenal, lo único en lo que podían a lo mejor comparar sería precisamente eso, en un pensamiento. Porque además a día de hoy ya hemos comprobado que ese propio pensamiento realmente es energía. Cuando uno tiene un pensamiento está esa lucecita, esa chispita, esa bombilla que ponen en los dibujos, no es la bombilla, pero realmente sí se está creando una chispa de energía, igual que pasa con las emociones, ¿eh?
Pero, en este caso, en su momento se transcribió o se puso desde el punto de vista de la mente, todo es mente, ¿vale? Hay muchas personas que lo interpretan de que entonces, claro, mente, corazón, ¿dónde estamos? Para mí, estamos hablando de eso, de energía y de una conciencia. Como digo siempre, para mí, amor, sabiduría es todo lo mismo, es la unión, ¿vale? Que ahora también hablaremos de eso. En la segunda ley de la correspondencia, que nos están diciendo como es arriba, es abajo, simplemente nos están explicando las distintas dimensiones de las que yo ya os he hablado en otra charla. Al final, lo que pasa en una dimensión influye y crea lo que existe o se genera en la siguiente dimensión. Esto podemos entenderlo de una forma muy sencilla. Al final, si estamos entendiendo que un pensamiento es energía, yo le llamo energía sutil, ya sabéis, y lo físico le llamo energía física. Entonces, si se genera un pensamiento mío, me lleva a hacer una acción física, me lleva a hacer un movimiento o a crear algo físico. Pero primero se ha creado en el campo, vamos a decirle, energético, en la dimensión de energía sutil. Es lo que nos está explicando esta ley. Lo que es arriba es abajo. Lo que es en la dimensión de arriba es el reflejo de la dimensión de abajo y viceversa. ¿Sí? La ley 3 está clarísimo. Nos está diciendo nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Es realmente la descripción que tenemos en día de hoy a nivel científico de la propia energía. La energía vibra, tiene una frecuencia, tiene unas ondas y en definitiva todo aquello implica que, como digo muchas veces, energía es igual que información. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos las tres primeras leyes, las inmutables, las que realmente solo nos están explicando el funcionamiento del universo. Todo es energía, la energía vibra, resuena con energía de su misma vibración. Si entendemos y aceptamos esto, tenemos mucho ganado, porque salimos en parte de esa lucha que tenemos con el mundo, con la vida, con el universo, con lo que tiene o no tiene que ser desde nuestro punto de vista. Entonces, podemos empezar a salir del personaje que queremos ser para ir cogiendo conciencia del ser de energía que también realmente somos. Aquí solo tenemos una versión de un funcionamiento del juego. Si yo entiendo el funcionamiento del juego, me podrá gustar más, menos, ya veremos, pero podré funcionar de una manera distinta a si no sé cómo funciona. Os lo he dicho recientemente. ¿Vale? Aún así, en estas, como decimos, son inmutables, no tenemos influencia porque realmente es la base, es de cómo está formado el todo. Entonces eso está creado por el propio creador, la energía creadora, ¿no? Pero nosotros al mismo tiempo, ya lo he dicho muchas veces, somos parte de esa propia energía creadora. Entonces, incluso nosotros funcionamos igual, como nos decíamos, ahora vamos a ver por la otra ley, el multiuniverso y el mini universo. Todo es lo mismo, simplemente son escalas, ¿vale? ¿Alguna duda? Sí. Ana, el micro, el micro. Vale, No sé, vale, perdón. Perdón. Con permiso, quería preguntar. Entonces, en este punto hay una contraposición, ¿no? Entre ciencia y espiritualidad. Porque la ciencia dice que todo lo contrario se atrae, por lo supuesto se atraen. No, Y no, la ciencia, digamos, te enseña que a nivel del magnetismo, cuando es un magneto, sí que va al contrario, pero lo que es la energía pura atrae a su misma vibración. Yo ya he explicado, no sé si en una charla, pero hago un pequeño resumen, que mi información es eso, que todo es una evolución, incluso las etapas vividas por el ser humano. Entonces se vivió una primera etapa de espiritualidad, se vivió una etapa de religión y ahora se ha vivido una etapa de ciencia. Y ahora estamos en la nueva era, que para mí es la etapa de la energía. Entonces, la etapa de la energía
si sabemos entender las 3 etapas anteriores, nos damos cuenta que es que hay muchísima información que en las 3 etapas coincide. Simplemente, claro, cada una tiene su versión, pero al final coincide, ¿no? Y como dijimos, de las religiones nos hablan eso de todos somos uno, hermanos, tal, energía. A mi versión, siempre lo mismo, pero todo nos lleva a lo mismo. La espiritualidad que nos hablaba lo mismo, estamos conectados con todo, existe algo más, etcétera. Y ahora la ciencia, ¿qué nos está diciendo? Al principio parecía que contradecía cosas, pero volvemos a la misma desde el punto de vista de cada cual. Pero al final solo nos está confirmando muchas informaciones de las que teníamos. Luego, a nivel de las religiones, ya cada uno es libre de creer en su propia religión y sí que al final sabemos que cada religión tiene sus propios personajes. Entonces, yo he nacido y he aprendido la religión cristiana, pues en la religión cristiana se habla de ángeles, se habla de Jesús, se habla de X personajes. Estupendo. Para mí, todo es energía. Somos energía, seres de energía. Entonces, el nombre para mí es secundario. Simplemente, para mí lo importantísimo es eso, entender cómo funcionan las cosas me hace poder funcionar de una forma distinta. Además, tener en cuenta que yo en mi vida profesional, vamos a decir, terrenal, que le digo yo, todos mis trabajos han sido a nivel de mantenimiento, de arreglar cosas, de electricista, ¿vale? ¿Esto por qué os lo digo? Porque al final volvemos a las mismas. Tanto en una versión como en la otra, me ha llevado al mismo lado. Si tú entiendes cómo funciona una máquina, puedes entender qué avería tiene y puedes entender cómo arreglarla. Pues si tú entiendes cómo funcionas tú como ser humano y entiendes cómo funciona el mundo en el que vives y entiendes cómo funciona el universo, pues imagínate el poder que cogemos, ¿vale? Pues Pues esto, en un principio no, la ciencia lo que te decía, una cosa es el tema del magnetismo, los imanes, y otra cosa es la energía en sí, ¿no? Bueno, tenemos las 3 primeras leyes, ¿vale? Ahora vamos a ir a las mutables. Estas 3 primeras son, por supuesto, elementales para entender eso, el funcionamiento. Vuelvo a repetir, para mí todo es energía. Pero estas 4 siguientes sí que nos van a poder ayudar y nos van a hacer avanzar en nuestro propio proceso. Ley 4, ley de la polaridad. Nos dice que todo es doble, que todo tiene 2 polos, su par de opuestos. Nos dice que los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Nos dice que los extremos se tocan y que todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Y finalmente, para salir de un opuesto, centra tu energía en su contrario. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues lo hemos hablado muchísimas veces también y tenemos las pruebas. Vivimos en este mundo físico en el que la propia energía, que en las dimensiones sutiles tenemos esa dualidad de esa energía femenina, esa energía masculina, de esa luz, de esa oscuridad, pero a ese nivel energético parece que no haya la diferencia. En el plano físico sí que le damos esa diferencia, sí que le ponemos extremos, sí que le damos las polaridades, sí que le damos los contrarios, ¿vale? Y esto mismo es lo que nos hace, a un nivel energético de pensamiento, crear nuestras creencias, por lo tanto, nuestros juicios. ¿Qué quiere decir? Cuando yo os digo el bien y el mal, no deja de ser una creencia que está haciendo esto, que está haciendo las polaridades. Entonces, tengo un lado y tengo el otro. Pero al final acordaros que entre medio también hay un mundo. No es que solo existan estos dos. Y además aquí nos dice que todo, vamos a decir, es esférico. La unidad es la esfera. Por lo tanto, aunque nosotros lo estamos interpretando asá, realmente no es así. Es como si fuera la esfera, por lo tanto, los extremos, me veis las manos, los extremos al mismo tiempo están tocándose, porque esto es lo que hace toda la esfera.
No sé si me explico bien. Sí, sí, sí. Estoy Sí, improvisando, sí, sí. ¿verdad? Eh, Estoy eh, improvisando. Pero se trata de eso, de entender que al final cada uno está en un extremo porque hay un juicio, hay un pensamiento, hay una creencia que lo ha hecho creer que uno es mejor que el otro. Por lo tanto, le hemos dado el bueno y el malo. Entonces, ¿a cuál me voy a ir? Al que yo digo que es bueno y me voy para allá. Pero simplemente estoy haciendo la polaridad. Pero claro, mientras no nos afecte, vamos a decirle negativamente, lo vamos tirando. Pero ¿qué pasa cuando realmente eso nos afecta continuamente? Pues aquí nos dan la clave. La clave es, date cuenta que no deja de ser un juicio tuyo, entiende que eso es una regla de funcionamiento de este plano, pero que sea una regla de funcionamiento no quiere decir que esté hecha para dañarte a ti, ni para perjudicarte. Es tu creencia y tu percepción la que le está dando el poder fuera para creerte dañado por lo de fuera. ¿Bien? Ujú. Vale. Siguiente ley, la ley del ritmo. En esta ley nos dice que todo tiene sus periodos de avance y de retroceso, que todo se mueve como un péndulo, famosa ley del péndulo. En la medida de su movimiento hacia la derecha será la misma de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización. El arte de la polarización es tener conciencia y maestría en la ley anterior que habíamos hablado, la ley de la polaridad. Si yo aprendo esa ley y sé funcionar por encima de ella, ¿qué estoy haciendo? Saliéndome de esa polaridad para poder estar donde siempre os digo, en el equilibrio, en el centro. Cuando yo estoy en el centro soy el ser completo. Puedo irme a la derecha cuando me haga falta y volver, a la izquierda y volver. ¿Bien? Por lo tanto, desde nuestro propio equilibrio, simplemente viviremos experiencias sin identificarlas como buenas y malas. ¿Bien? Por lo tanto, además las propias leyes se van complementando entre sí y por supuesto van entrelazadas y hacen todo ese conjunto. Como veis, si primero entendemos la ley de la polaridad, podremos trabajar con la ley del ritmo. ¿A quién no le ha pasado esas etapas en las que todo va de maravilla? Y diré, ¿qué pasa aquí? Oh, me han bendecido, ¿no? Todo va muy bien. Pero hoy, de repente, sin saber por qué, el todo muy bien empieza a ir todo muy mal, todo muy mal, todo muy mal. Os ha pasado, ¿no? Más de una vez. A veces son etapas más light, pero hay etapas en las que esta ley se nota una barbaridad. Es aquello de, ¿cómo puede ser? Pues sí, lo que hablamos de ese péndulo. Tenemos en cuenta que a veces está para acá y a veces está para acá. Pero esto nos hablan igualmente en muchas religiones. Y al final, incluso en el famoso yin-yang, que tenemos ese bien y ese mal, también tenemos a Vishnu, ahora no me sale el nombre, pero en la religión hindú, al creador y al destructor. Pues no deja de ser lo mismo, avance y retroceso. ¿Bien? Vishnu. Para crear una Vishnu. cosa nueva, a veces primero destruyo la cosa antigua. El Dime, dios Isma. hindú es Vishnu. Vishnu. Vishnu, vale, exacto. Gracias, Isma. Pues Ya, sí, otra cosilla. Nos quedan 8 minutos con 15. hostia, vamos a ir a lo mejor un poquito justo. ¿Podrás hacer un clic del siguiente? Ana, no se escucha. Voy. Pues como queráis, si queréis, nos metemos un poquito y Sí, Sí, termine, ¿no? Terminamos. vale. yo más. Nos podemos meter Sí, en el mismo link. sí, Mm, perfecto. ¿Vale? Vale, pues En el ahora mismo link. Sí. Vale. seguimos, nos da tiempo, pero al igual se nos va 10 minutillos más, ¿vale? Venga. Bien, pues seguimos. Sí, sí, ya vamos bien. Ya vamos por la sexta ley, la ley de la causa y del efecto. Nos dice, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley.
Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causación y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del plano inferior. El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. En este caso, es vital entender que en este mundo todo parece funcionar al revés. Pero si aceptamos y lo entendemos adecuadamente, veremos que somos nosotros quien creamos la causa. Y así podemos coger el poder para cambiarla. Por lo tanto, también cambiará su efecto. ¿Bien? Resumo. La ley de efecto ya se entiende por sí mismo y además es muy conocido. Y hay quien también le mezcla el tema del karma, del dharma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero al final vamos a resumir. Hablamos causa y efecto. Hay una causa y toda causa tiene un efecto. Hay cualquier acción y esa acción tiene una repercusión. Sencillo, simple, es ley de vida. Pues ahí está. ¿Dónde está la clave? En entender todo el resto de la información que teníamos y, como hemos hablado varias veces, ese famoso efecto espejo. Si yo entiendo que todo es energía y que la energía resuena, refleja, ¿vale? Por eso efecto espejo, al final puedo darme cuenta y coger conciencia que lo que yo creía que era el efecto y lo que yo creía que era la causa realmente están al revés. ¿Qué quiere decir? Me pasa algo y yo me enfado. Entonces, ¿cuál de las dos será la causa y cuál es el efecto? ¿Qué pensáis, Isma? Ana, tú estás tan tranquila y te pasa algo y entonces ese algo que pasa te enfada Enfada. y te has Entonces, enfadado, ¿no? se Pues, supone que si el enfado es porque te enfadas con esa cosa. claro, ¿qué La decimos siempre? No, yo me causa, enfado por esto, ¿no? Yo me claro. enfado por esto, me enfado por lo que tú haces, o me enfado por lo que dices, o me enfado por lo que ha pasado, ¿no? Siempre es lo mismo. Por lo tanto, está decretando que la causa es lo que ha pasado y que el efecto es mi reacción o mi forma de sentirme, ¿no? ¿Me Pero tú has explico? dicho que es al revés. Te digo que hasta ahora el funcionamiento del ser humano es ese, ¿no? ¿Cómo Claro. funciona el ser humano hasta ahora? Funciona así, ¿no? Pero sí, Ujú, lo que yo intento explicar que realmente es al revés. Si claro. entendemos que realmente, como decimos, hay una energía, como os he dicho siempre, una energía, una información en mí, y que esa información que hay en mí está generando que salga aquello, la causa no es aquello, aquello es el efecto, es el resultante de la energía que había en mí, ¿vale? Ujú. Aquí está la clave, aquí está el darle la vuelta a la tortilla, aquí está el empezar a coger el poder, porque claro, si yo no tengo poder sobre lo que está pasando, soy una víctima. Y por lo tanto eso me hace sentirme mal, me hace sentirme frustrado, me hace sentirme rabioso, porque algo externo me está molestando o me está dañando. ¿Vale? Por lo tanto, clave fantástica, causa y efecto es al contrario. Si yo trabajo mi paz interior, trabajo mi energía, trabajo mis creencias, trabajo mis juicios, trabajo en definitiva mi esencia y mi energía, yo estoy cambiando todo lo que llega a mi vida. Estoy cambiando mi vida en sí. Por eso es tan importante, por eso todos los que estamos sintiendo comentar, compartir, ayudar, es porque estamos en esos procesos, es porque estamos sintiendo y teniendo la prueba en nosotros mismos de que es real, de que no se trata de conseguir nada de fuera, tener todo lo que haya que tener, ¿eh? Pero no es la meta. Realmente podríamos decir la meta del juego es entender todo lo que estamos hablando, cómo funciona el juego y cómo funcionamos nosotros y saber funcionar por encima de ello, coger conciencia y conectar con nuestra esencia, que realmente somos. Vamos a ver si acabamos. Última Eh, ley. si quieres,
cortamos aquí y volvemos a meternos, Sí, Vale, genial. para el siguiente Vale. punto. ¿vale? Perfecto. Un Muy bien. momentillo. Seguimos. Muy bien, seguimos. Vamos a por la última ley. Ley del género. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. La generación se manifiesta en todos los planos. Aceptándolo, se complementan. Si no, luchan entre sí. ¿Vale? Esta parece más sencillita, pero tiene también sus cosas. Al final, si nos damos cuenta, tenemos un poco de coherencia, de conciencia, de pensamiento. No se trata de hacer historias raras, simplemente es mirar la información que tenemos, qué lleva pasando desde hace miles de años, cómo funciona el ser humano, cómo funcionan las civilizaciones, cómo funciona el poder que hay generado en este mundo. ¿Eh? Pues siempre igual, intentando crear formas de que los seres humanos que no saben que son más que un ser humano, esté siempre en discordia, esté siempre en combate, esté siempre en discusión, esté siempre en matar, ¿vale? Y una de las famosas formas que han tenido es generando la famosa lucha entre géneros, entre el hombre y entre la mujer, entre lo femenino y lo masculino. Pero esto tiene un porqué y un para qué. No se trata solo de crear la lucha de los seres físicos humanos, sino de generar esa lucha y esa separación a ese nivel energético. Ya hemos hablado que lo que es arriba es abajo, y los diferentes planos y las diferentes dimensiones. Para aceptar que somos parte de ese todo y para aceptar que somos realmente la energía, como os digo, para eso tenemos que llegar al punto de aceptar que somos ese ser completo. Ese ser completo incluye ambas energías, femenina, la masculina, la femenina. Entonces, esta ley nos explica que todo lo existente al mismo tiempo, en su base esencial, es una mezcla de ambas energías. Ya está. ¿Qué ha hecho el ser humano? Como os digo, meter una batalla ahí. Y entonces nos hemos machacado y nos seguimos machacando entre los diferentes sexos. Pero es tan incoherente que solo pensando un poquito, todo el que realmente crea que existe ese algo más y que además acepte que realmente eso influye en que hay reencarnaciones, en que nuestra alma ha tenido muchas vidas humanas, entra dentro de la lógica, como explicaba yo en un curso que hice, ¿vale? Donde canalicé a una persona que estaba muy enfadada con el sexo contrario, no vamos a poner detalles, y al canalizarle, en sus vidas anteriores precisamente había estado en cuerpos del sexo contrario. Me explico. En nuestras reencarnaciones no solo somos siempre hombres o mujeres, somos hombres a veces y mujeres a veces. Pero no tenemos que olvidarnos que el cuerpo físico simplemente es parte de nosotros en este plano terrenal, en el plano físico. Pero a ese nivel energético, como decimos, todo está creado igual. Todo ser al mismo tiempo tiene su energía femenina y masculina. Muy importante entender esto para poder funcionar aceptando esa ley y, como os decía antes, por encima de las normas que parece que nos limitan. Y al final no es así, no nos limitan. Nos hemos autolimitado porque así nos han enseñado, ¿no? Pero ya estamos en el momento, ya estamos en esa apertura. No hay que esperar a más adelante, no esperemos que vengan seres de luz, ni naves, ni... Se trata de un proceso personal de cada ser. Por lo tanto, si yo acepto que al mismo tiempo soy energía femenina y masculina,
ya hablamos un poco más en otra charla, pero sin extenderme mucho, la energía femenina tiene unas capacidades y unas cualidades y la energía masculina tiene otras capacidades y otras cualidades. La lucha entre ellas la hemos metido los seres humanos. No hay lucha, no hay ninguna mejor que la otra ni peor. Como os digo, cada una vale para unas cosas. Así de sencillo. Pues nosotros como seres humanos también funcionamos a veces desde nuestra energía femenina o desde la masculina, independientemente del cuerpo físico en el que estemos. Ay, Pero, ¿qué ha pasado? Nos han machacado con eso, no solo con la guerra que tenemos que tener con el sexo contrario, sino, como os digo, con la guerra con nosotros mismos. Al final, a las mujeres no pueden ser masculinas, los hombres no pueden ser femeninos, ¿vale? Por suerte, todo está avanzando y estamos llegando a esta época en la que se va abriendo, pero hasta ahora, hasta hace 2 días, ¿qué pasaba? Yo ya tengo mis añitos y yo de pequeñito tenía muy activada mi energía femenina. Y hoy en día, pues ya no pasa nada. Pero cuando yo era pequeñito, os lo he dicho varias veces, he recibido bastante por el ser o parecer más afeminado, ¿vale? Entonces, muchos hombres no quieren aceptar su propia energía femenina y muchas mujeres no quieren aceptar su propia energía masculina. Como os digo, no me expando más, pero cada una tiene sus capacidades. Entonces, desde la una tenemos una sabiduría, desde la otra tenemos un amor, desde una podemos crear a un nivel, desde la otra creamos a otro nivel, pero al mismo tiempo tienen esas cualidades que nosotros mismos también hemos identificado como negativas, como malas, ¿vale? Entonces, un caso muy claro se ve en el supuesto el masculino, la lucha, el enfrentamiento, y en el supuesto femenino, la huida, la esquivar la situación, ¿vale? Entonces, si tú eres hombre, como digo, yo muchas veces he tenido que trabajarme esa parte del ser el machote, del tal, del cual, aunque a veces pueda tener la apariencia, pero a ese nivel energético, ¿vale? De tener que, en cualquier situación, tener que darme, sobre todo en la etapa de la adolescencia, en la que se está más en esos niveles, pero tener que pelearte, porque si no te peleas eres un cobarde, ¿no? Pues resulta que no se trata de eso, se trata de que si entendemos que están ambas energías, ¿qué energía es más favorable para esta situación y para el resultado que buscamos? Porque no solo se trata de lo que hago, ¿eh? Acordaos que, como hablábamos, causa y efecto también, que al final, el propio Jesús nos lo dijo, lo veréis en los frutos, el fruto que es el resultado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a salir ya de esas guerras y de esos engaños y ahora historias hasta diferenciar a nivel delitos, a nivel no sé qué, si es esto, si es lo otro, si un delito es un delito, una agresión es una agresión. ¿Por qué tenemos que meterle más historia? Porque así quieren que sigamos en guerra. Entonces, mientras sigamos en guerra, si estamos en guerra, estamos en una polaridad. ¿Y la otra cuál sería? La paz. Si quieres estar en paz, has de dejarla. Y para dejar la guerra, se trata de coger conciencia de que nadie realmente te puede dañar y de que nadie realmente te puede manipular y de que nadie realmente puede hacer nada contigo que en el fondo y desde tu propia esencia y poder tú no hayas permitido de una o de otra. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? en la ley Ahora de os voy a... género, Sí, la ley de género, eh, es difícil, a ver si me explico. Es difícil equilibrar tanto la energía masculina como la femenina, sí, independientemente de tu cuerpo físico. Es que es bastante complicado. Pero si ya lo tienes un poco más equilibrado, esas dos energías, el siguiente paso es aceptarlas, tanto una como otra, ¿no? sí, 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 claro. Mira, realmente no somos conscientes,
¿vale? Hasta que vamos practicando y cogiendo conciencia, la mayoría de personas no es consciente de cuando está actuando con una energía o está actuando con la otra. Y cuidado, muchas veces actuamos, digamos, con ese conjunto de energías, ¿eh? No se trata de que tengas que estar en el uno o en el otro, pero hay veces que sí que nos vamos más a una polaridad o la otra. Entonces, para empezar, estamos ahí, que es que no somos conscientes de qué hacemos y por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. No somos conscientes de nuestros pensamientos, no somos conscientes de nuestras creencias. A veces parece que somos un poco más conscientes de nuestros actos, porque están en ese nivel físico que es en el que nos han enseñado a funcionar, pero muchas veces, aunque yo sea consciente de mis actos, luego los repito una y otra vez. ¿Por qué? Porque no he cogido conciencia que detrás de ese acto, como os digo, hay un pensamiento, hay una creencia, hay un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues con esto del tema de la energía de femenino y masculino pasa lo mismo. Al final, si cada uno de nosotros cogemos un poco de conciencia de un día, yo soy mucho de por la noche, antes de dormir hago mi conexión y un poco también ese análisis del día, de según qué situación, de según qué historia, ¿vale? Y entonces es incluso verte tú desde fuera en la situación, qué ha pasado, qué no ha pasado, cómo he reaccionado, qué he dicho, qué no he dicho, qué podía haber hecho y no he hecho, ¿vale? Con toda esa información vamos cogiendo conciencia de nuestro propio personaje, no de lo que somos, sino de cómo funcionamos. Y eso es lo que nos permitirá, junto con toda esta otra información que yo voy compartiendo, que ahora ya me estoy adelantando, pero ya que hemos hecho el extra, porque esto es una de las formas en las que explicaré cómo realmente podemos llegar a hacer todo ese cambio que os explico, cogiendo conciencia de todo eso, ¿no? Entonces, como Entonces, la misma, es como la ley de la polaridad también. Se complementa tanto la polaridad como con la ley de género. Y claro, aparte también se complementa con causa-efecto y todo tiene su ritmo, y todo tiene exacto, es que ritmo, y como todo os va decía. en conjunto, Claro, como ¿no? os decía antes, si veis, es que todas están entrelazadas y entre ellas interactúan. Entonces sí que podríamos ver un poco esa separación, como os decía, de las tres primeras y las cuatro últimas, pero al final lo mismo, las tres primeras se relacionan entre sí. Las tres primeras nos están explicando eso, cómo funciona este universo físico. Y las otras cuatro nos están enseñando también parte de ese funcionamiento, pero, como os decía, el que nos influye más al ser humano. El otro funciona así, y si lo entiendes de coña, porque podrás hacer muchas cosas distintas y tu vida cambiará, pero si no lo entiendes, es lo que hay, eso va a seguir funcionando así. Ahora, estas otras cuatro, volvemos a las mismas. Si tú no lo entiendes tal, igual, siguen funcionando así y te siguen afectando. Pero si tú las entiendes, podemos cambiar el que nos afecte negativamente, ¿vale? Porque al final, como os decía, si yo estoy en esa aceptación y en ese entendimiento y en ese equilibrio, incluso cualquiera de las leyes, primero ya no me voy a ir a la polaridad, la primera de las leyes que hablábamos de las mutables, no estoy en esa polaridad. Segundo, ese péndulo sí que sigue haciéndose, o sea, sí que me van a seguir pasando cosas supuestamente negativas y cosas supuestamente positivas, pero ya le pongo el supuestamente, porque ahora entiendo que aunque las cosas que parecen negativas, que seguramente no me van a gustar, están generando la posibilidad de que yo avance, de que yo aprenda cosas, de que me tenga que afrontar, de que tenga que huir, de lo que yo tenga que hacer para que luego, en la siguiente vuelta del péndulo, se genera la recompensa, vamos a decirle, o el fruto, que es entonces lo positivo. Pero volvemos a lo mismo, no podemos estar solo en un lado. Entonces, cuando ya hemos recogido todo el fruto, es como cuando sembramos. Está la etapa de sembrar y la etapa de recoger. Cuando yo acabo de recoger, es decir, el péndulo ha llegado a su punto máximo que le tocaba en esa tirada, que como decíamos, depende de lo que suba allá, subirá aquí. Cuando ya ha acabado del lado de recoger, nos vuelve a ir al lado de crear. Sencillo. ¿Eh? Bien. ¿Alguna duda más? Pues os voy a leer la última estrofa, que yo la siento así, ¿vale? Y nos resume un poco pues, todo lo que hemos dicho y además es una información que también
podéis buscarla o encontrarla en muchos otros escritos. Nos dice así: lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo, ¿no? Ya sabéis que yo le llamo energía creadora, ¿eh? Pero el sabio de la historia lo llama el todo. Entonces nos dice: si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. Y acaba diciendo: el que comprenda esto debidamente ha adquirido un gran conocimiento y poder. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues a día de hoy la ciencia ya nos lo está demostrando también. A día de hoy la ciencia ya nos está hablando de ese universo fractal, de ese universo en el que está la misma información en una molécula de un tamaño diminutísimo como en cualquier unidad física de un tamaño descomunal. Y que, como volvemos a decir, todo lo físico al mismo tiempo está creado de esas partículas, moléculas, etcétera, en definitiva de la propia energía. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Para mí es una información súper potente porque, como os digo, es como, eso es como en el juego. El juego, me compro el juego de la consola y estas son las normas del juego. El juego así, así, así. Ahora tú haz lo que quieras. Pero, hostia, teniendo las reglas, claro, todo cambia. Claro, cambia todo lo que es tu perspectiva cuando cumples las reglas del juego. Si no Bueno, cumples las reglas del juego, más que cumplirlas, digamos, entender y aceptar que están ahí. Lo de bueno, cumplir, ¿eh? Yo lo que enseño eh, es saber funcionar por encima de ellas, ¿eh? Lo de cumplirlas, bueno, me ha salido así, cumplir, pero no es cumplir, es lo que tú has dicho. vale. Es Pero- seguir, pero- es seguir para evolucionar, sí, 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 seguirla, exacto, sí. Como yo siempre seguirla. explico, está ese amor en el que funcionamos, a la que ahora también estemos aceptando esa sabiduría que tenemos, pues funcionaremos de una forma distinta, ¿vale? Sin meternos, porque aquí hay creencias distintas de realmente qué energía es la sabiduría, qué energía es el amor. Esto se pregunta mucho. Entonces, ¿la femenina es la sabiduría o es el amor? O al revés. Cada uno tiene sus creencias. Yo a ese nivel energético ya es que ni las separo. Pero sí que, al final, si tenemos una sabiduría, tenemos una idea para crear y generar algo. Y si tenemos ese amor, al mismo tiempo ese amor es esa creación, ese compartir, ¿vale? Por lo tanto, cuando muchas veces hay personas que tienen las ideas pero luego no las están plasmando en el plano físico, están en ese desequilibrio. Y cuando hay personas que no paran de hacer cosas pero que no acaban de dar sus frutos, también están en ese desequilibrio, pero al contrario, ¿vale? Da igual la energía que digáis, pero si estoy en la sabiduría, pero no en el amor, estoy recibiendo la información, pero no la creo en el plano físico. Si estoy en el amor, pero no en la sabiduría, estoy creando o intentando ayudar a todo el mundo, pero el resultado es nulo. Y si no nulo, digamos, no es el fruto adecuado, ¿vale? No vamos a irnos a la polaridad. ¿Ok? Bueno, pues tenemos otra información, como os digo, súper importantísima para ir sumando. Y al final se trata de tener todo este conocimiento, para al final llegaremos a la charla en la que cómo tenemos que hacerlo, pero ya os lo voy diciendo, es que es mucho más sencillo de lo que parece. Es, entra en ti. ¿Qué quiere decir entra en ti? Empieza a coger conciencia de qué pensamientos, de qué emociones hay, de qué haces, de qué no haces, de para qué y por qué lo haces. Y todo eso te da la información que luego podrás hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda? Por mí ya. Es un tema muy intenso este. Es un tema muy intenso. Sí, por supuesto, como decimos,
o si se pudiera hacer también algún día, ya lo lanzo allí, alguno en el que podamos participar varios, veremos esto, que cada uno tiene su propia interpretación y que toda es válida para el que le valga. Pero que al final se trata de eso, de vamos a empezar a aprovechar las herramientas que tenemos, vamos a empezar a dejar de funcionar desde esa víctima que hemos aprendido desde que nacemos, vemos el poder y lo mismo, hacemos lo que nos toca, ¿eh? Si nos toca buscar información, pues la buscamos. Si nos toca experimentarlo a nivel físico, pues lo experimentamos. Cada uno como lo siente y como lo viva. Pero, pues no. ¿Ok? Hagámoslo. Pues nada, Pues chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Moisés. Muchísimas gracias. a todos los que nos ven. Gracias. Si hay preguntas o dudas, como digo siempre, podéis poneros en contacto con ellas y intentaremos resolver o responder lo que podamos. ¿Vale? Muchas gracias por estar siempre al servicio, Moisés. Seguimos en contacto. A vosotras, para eso. Y más, un abrazo, cariño, igualmente, Moisés. Chao, chao. Buenas noches a todos. Chao, chao.